Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio está en inglés, yo te lo voy a leer en español. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Hola, mi nombre es Si Garte. Mis papás eran ateos y toda mi familia era atea, contando 3 generaciones atrás de mis padres. Toda mi familia era de ideología de izquierda. De hecho, mis padres pertenecían al Partido Comunista de América en 1930. Y parte de lo que ellos creían era que la religión era algo terrible y que el cristianismo era de las peores religiones del mundo. Así que crecí en un hogar antirreligioso. No celebrábamos la Navidad. Yo tenía la impresión que el cristianismo era una de las cosas más malvadas del mundo. Creía en eso desde que nací hasta cuando era un adulto joven. Al mismo tiempo, yo sentía un hueco o algo que me faltaba en mi vida. No sabía lo que era. Mi padre era científico, era químico y era una persona muy materialista que no consideraba nada la espiritualidad. Yo crecí siendo igual que él, pero sentía que faltaba algo, hasta que comencé a estudiar la ciencia, y la ciencia por un tiempo llenó ese hueco en mi vida. Sin embargo, entre más estudiaba la ciencia, especialmente la física y en la mecánica cuántica, más me di cuenta que muchas cosas no se pueden explicar. La ciencia no puede explicar cómo se originó el universo. La ciencia no tiene la respuesta a muchas cosas. Yo rechazaba totalmente a Dios, pero por otro lado, ahora sé que Dios me estaba llamando. Yo no tenía idea, pero hubo varias situaciones que ocurrieron, pero yo las descarté porque no las entendía. Pero ahora sé que el Espíritu Santo me estaba llamando. Pero todo eso cambió porque comencé a tener unos sueños que para mí fueron muy sorprendentes. Cuando tenía 40 años, un amigo me invitó a ir a misa y fui, y me pareció agradable. Yo nunca antes había ido a misa. Después me puse a leer los evangelios de la Biblia. Comencé leyendo el libro de Mateo y el libro de Hechos de los Apóstoles, y la impresión que tuve fue que estas historias eran reales, que no fueron inventadas. Lo cual era una de las cosas que yo antes había creído, que eran historias inventadas. Yo antes creía lo que los ateos de hoy en día dicen, cosas como Jesús no fue real, es una religión inventada y nada de eso realmente ocurrió. Pero cuando leí el libro Hechos de los Apóstoles, no me pareció posible que fuera falso. A mí me interesa mucho la historia. He leído muchos libros históricos y el libro Hechos de los Apóstoles se lee como un documento histórico. Al leerlo, no da la impresión que alguien lo haya inventado. En este tiempo, estudié más a fondo la bioquímica, porque mi campo es la biología, y entre más estudiaba la ciencia, más me daba cuenta que la ciencia no podía explicar cómo se había originado la vida. Para que comience la vida, tiene que haber unos sistemas bioquímicos ya colocados, y para eso no hay una explicación científica. Así que eso ayudó a eliminar mi incredulidad hacia Dios. Nadie sabe cómo se originó el universo, ni los científicos. Tienen teorías, pero nadie sabe realmente cómo se originó el universo. Así que, ¿cómo podemos descartar a Dios? En este punto, yo todavía no creía en Dios, pero me estaba abriendo cada vez más a la idea. Aquí fue cuando tuve un sueño que me sorprendió mucho. Y como ya no era estrictamente ateo, yo supe el significado de este sueño. En este sueño, yo estaba caminando alrededor de un jardín que tenía paredes a su alrededor, y yo estaba tratando de entrar al jardín. El problema es que las paredes eran muy altas y muy suaves, así que traté de escalar, pero no podía, me resbalaba. Así que seguí caminando alrededor de las paredes para ver si encontraba otra forma de entrar, pero no encontraba nada, no encontraba alguna otra forma de entrar, y estaba sintiendo mucha frustración. Mientras caminaba, me topé con un hombre, quien estaba parado fuera del jardín, y él me preguntó, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás molesto? Y yo le respondí, estoy tratando de entrar al jardín, pero no puedo encontrar una forma de atravesar la pared. Y él, con su mano, señaló hacia una dirección y dijo, ¿por qué no usas la puerta? La puerta está abierta. Así que volteé y vi que había una puerta que yo no había visto antes. La abrí y entré al jardín. En ese momento me desperté.
Cuando me desperté, supe de qué se trataba este sueño. Fue Jesucristo el hombre que apareció en mi sueño y me estaba diciendo que entrara al jardín, que era fácil entrar al jardín. No tenía que esforzarme ni escalar las paredes, simplemente tenía que entrar por la puerta. Y eso fue una revelación para mí, porque hasta entonces yo pensaba que si querías ser cristiano, que si querías reconocer la existencia de Dios, probablemente tenías que tomar un examen y aprobarlo y hacer mucho trabajo, que no iba a ser fácil, sino que iba a ser muy difícil. Eso es lo que yo creía. Y en vez de eso, lo que aprendí de ese sueño es que eso era incorrecto. Solo tienes que abrir la puerta y entrar, simplemente hacerlo. Y ahora, como explico esta anécdota, es que la fe es un regalo y todo lo que tienes que hacer es aceptar el regalo. Y eso no es algo fácil de hacer. Algunas veces no queremos aceptar regalos de los cuales sentimos sospechas. No sabemos de dónde vienen o tal vez hay alguna obligación escondida al recibirlos. No es un regalo puro, tal vez debes pagar de alguna manera, te va a costar algo. Así es como yo me sentía. Y este sueño me dijo, no, es fácil, el regalo es gratis, todo lo que tienes que hacer es tomarlo. Y en ese punto ya me estaba sintiendo muy listo de aceptar la idea de creer en Dios, pero aún no llegaba ahí. Y la razón por la que todavía no llegaba ahí tiene que ver con el primer sueño, que tuve muchos antes que este sueño que te acabo de contar. Cuando tuve este primer sueño todavía era ateo, y ese primer sueño en realidad fue una pesadilla. El sueño comenzó cuando yo me estaba aferrando al borde de un precipicio, colgando de la orillita, y ya que yo tengo miedo a las alturas, era un sueño muy atemorizante. Y lo que pasó fue que yo comencé a pedir ayuda, pero no sabía a quién. Simplemente dije, ayuda, ayuda, ayuda. Y entonces escuché una voz diciendo, simplemente déjalo ir, suéltalo. Eso fue lo que dijo la voz, simplemente déjalo ir, suéltalo. Ese mensaje no tenía sentido para mí, porque yo estaba asustado precisamente de eso, no quería caerme. Pero la voz repitió lo mismo varias veces. La voz me decía, simplemente déjalo ir, suéltalo. Y en algún punto me di cuenta que ya estaba cansado y que no podía seguirme aferrando al borde del precipicio de todos modos, así que lo solté. Y en vez de caerme, lo que pasó fue que tan pronto me solté, todo el mundo rotó 90 grados. Así que en vez de ser vertical, ahora estaba horizontalmente con mi pecho en el suelo y estaba totalmente sano y salvo. Luego miré hacia arriba y estaba un hombre parado ahí, cuya voz fue la que escuché. No tenía idea de quién era ese hombre y cuando me desperté de ese sueño no tenía idea de lo que significaba. ¿Qué significa eso de déjalo ir, suéltalo? Y después, ya que tuve el segundo sueño, entendí lo que significaba eso de déjalo ir. Significó el soltar y dejar ir todo lo que me estaba deteniendo y frenando de creer en Dios. Soltar todo ese entrenamiento que me enseñaron cuando yo era un niño. Soltar el ateísmo, el comunismo y soltar la idea de que Dios no puede ser real. Simplemente dejar ir a todo eso. Y fue algo muy difícil de hacer. Quería hacerlo, porque sabía que mucho de lo que me habían enseñado era falso, pero aún así fue algo muy difícil de hacer. Yo sabía que si podía soltar ese muro, esas paredes que aún estaban ahí, yo sería capaz de unirme a ese grupo de personas que envidiaba, que eran las personas que tenían fe en Dios. Así estuve algunos años, queriendo creer, pero no pudiendo. Y yo creo que el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí. Pero un día estaba manejando mi carro, solo, en un viaje largo de 6 horas, y estaba escuchando la radio. Era una estación cristiana con un muy buen pastor que tenía un gran estilo para hablar. Y yo admiraba mucho eso de él. Pensé, yo desearía poder hablar como él. Así que apagué la radio y me puse a pensar que cómo sería si yo tratara de dar un sermón o de predicar. Y lo que pasó es que algo tomó posesión de mí. Es algo que no puedo explicar
o describir. Vino un sentimiento hacia mí y decidí orillarme en la carretera y me detuve. Y tuve una especie de visión en el que yo estaba dirigiéndome a una multitud y las palabras simplemente venían a mí y comencé a predicar un sermón. El sermón no provino de mí. Muchas de las palabras que utilicé eran palabras con las que yo no estaba familiarizado. Y lo que yo creo que realmente pasó es que yo estaba predicando un sermón para mí mismo. Y lo que dije en este sermón, en donde estaba hablando ante esta multitud, lo que dije fue: yo sé que Jesucristo te ama porque Él me ama incluso a mí. Yo soy un pecador y yo rechacé a Dios y a Jesús de todas las maneras posibles. Y yo me burlé de sus seguidores de muchas formas y de cómo atacaba a los cristianos, casi como Pablo. Y después en el sermón dije: si Jesús puede incluso amar a alguien como yo, ¿a quién no amará? ¿A quién no amará? En ese momento terminó la visión y comencé a llorar de una manera en que nunca lo había hecho. Y dije en voz alta: yo creo. E inmediatamente sentí esta avalancha de alivio, alegría, libertad, de todas las cosas buenas. Le había quitado el envoltorio al regalo, tomé el regalo y lo acepté. Y fue el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Y he sido un creyente desde entonces. Este fue el testimonio. Ahora solo quiero despedirme leyéndote algo de información de los tiempos de Jesús que nos va a servir para defender nuestra fe y simplemente para comprender mejor el Evangelio y la situación política, social que se vivía en ese entonces y de la personalidad de Jesús, de conocer un poco más a Jesús. Bueno, entonces, la Biblia registra 2 casos en los que Jesús limpió el templo de cambistas y vendedores de animales para sacrificios. Cambistas son los que, es como el tipo de cambio cuando vas a un negocio que hace tipo de cambio que te cambia dólares americanos por pesos mexicanos. Entonces, la Biblia registra 2 casos en los que Jesús limpió el templo de cambistas y vendedores de animales para sacrificios. El primer encuentro de Jesús con los cambistas fue al comienzo de su ministerio de 3 años. Eso está en Juan 2, 14 y 16. Hizo un látigo con cuerdas y los expulsó. La segunda vez que confrontó a los cambistas fue la semana antes de su juicio y crucifixión. Al ver que los cambistas habían regresado, los echó nuevamente, diciendo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la hacéis cueva de ladrones. Eso está en Mateo 21:13. Debido a que la ley judía exigía un impuesto al templo de medio ciclo, eso está en Éxodo 30, 11 al 16, los judíos y visitantes de otras naciones venían a pagar sus impuestos cuando ofrecían sus sacrificios. ¿Qué significa ciclo? El ciclo es una moneda de plata usada entre los hebreos que pesaba media onza. Entonces, debido a que la ley judía exigía un impuesto al templo de medio ciclo, esa es la moneda, ciclo, pero las monedas extranjeras con imágenes de emperadores paganos no serían aceptadas en el templo de Dios. Entonces los cambistas cambiaban esas monedas extranjeras por dinero judío, pero lo hacían con una ganancia exorbitante. En lugar de ofrecer este servicio como negocio en otra parte de la ciudad, explotaron el celo religioso de los visitantes de Jerusalén e hicieron sus negocios en los terrenos del templo. Debido a que determinaban su propio tipo de cambio, los cambistas fácilmente se aprovechaban de los pobres y los extranjeros que llegaban a Jerusalén para la Pascua. Estos mismos cambistas estaban asociados con otros que se dedicaban a prácticas comerciales turbias en los atrios del templo. Algunos vendían animales para el sacrificio, cobrando de más a las personas que no traían los suyos. Otros estaban a cargo de examinar los animales que iban a ser sacrificados, y era sencillo declarar un animal no aprobado y obligar al adorador a comprar otro animal a un precio inflado a los vendedores del templo. Tales actividades, que explotaban a los pobres y a los extranjeros, enfurecieron al Señor Jesús,
y estaban estrictamente prohibidas en la ley mosaica. Eso está en Éxodo 22:21 y en Levítico 19:34. Los cambistas de los atrios del templo eran similares a los recaudadores de impuestos en el sentido de que extorsionaban a su propio pueblo. Eran más que simples hombres de negocios. Buscaban sacar provecho financiero de la adoración a Dios. Donde quiera que se encuentren pasión y celo, también habrá quienes busquen sacar provecho de ese celo. Pablo le escribió a Timoteo acerca de esas personas, falsos maestros que encontraron una manera de hacer una fortuna con el Evangelio. Eso está en 1 Timoteo 6:5. Las versiones modernas de los cambistas abundan, prometiendo cambiar el dinero que tú ganas con tanto esfuerzo por bendiciones, sanación y el favor de Dios. Por una donación sugerida, supuestamente orarán por ti o prometerán prácticamente cualquier cosa que desees. Por otros $20 te venderán un libro sobre cómo obtener prosperidad, salud o conocimientos espirituales de Dios. Y, al igual que la simonía de los cambistas del siglo I, las prácticas de los especuladores de precios religiosos modernos solo ayudan a aquellos fieles que tienen suficiente dinero en efectivo para comprar sus mercancías. Pablo a menudo aclaró la diferencia entre su ministerio y el de los falsos maestros al señalar su avaricia. En 2 Corintios 2:17 escribió: a diferencia de muchos, nosotros no vendemos la palabra de Dios con fines de lucro. Al contrario, en Cristo hablamos delante de Dios con sinceridad, como enviados de Dios. Pedro también advirtió que una forma de detectar a un cambista de hoy en día es notar su fascinación por las ganancias financieras. Eso está en 2 Pedro 2:3. Jesús odiaba la explotación de los devotos por parte de los cambistas hace 2000 años y todavía la odia. Puede que no tengamos personajes turbios que cobren impuestos del templo fuera de nuestros lugares de culto, pero los tenemos invadiendo nuestros hogares a través de la radio y la televisión y el internet. Sería prudente recordar cómo reaccionó Jesús ante estafadores tan egoístas. Sin disculparse, los expulsó de la casa de su padre. Cuando identificamos a un cambista moderno, debemos hacer lo mismo. Así que cuando veas los sacerdotes o pastores que predican el evangelio de la prosperidad, recuerda estas palabras que te acabo de mencionar. Son falsos maestros que se están haciendo ricos a costa de la palabra de Dios. Y solo quieren cobrarte y venderte cursos y venderte libros, cuando en realidad todas las respuestas se encuentran gratis en la Biblia. Espero que te haya gustado este testimonio y esta reflexión, y si te gustaría que siga incluyendo reflexiones al final de los testimonios, por favor escríbeme en los comentarios de YouTube para yo saber cómo puedo mejorar mi canal y que sea más agradable para todos, y para seguir a Dios de una manera más edificante y para darle una mejor gloria y todo un honor más bonito a nuestro Señor Jesucristo, que Él se sienta honrado por nosotros porque seguimos su ejemplo y porque estamos siguiéndolo y invitando a otras personas a que lo sigan y se acerquen a Él. Que Dios te bendiga y que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo, en tu corazón y con toda tu familia. Adiós.